Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Hoy en Los Científicos, ¿qué va a hacer? Va a charlar con nosotros, Claudia. No, pero te miro. Hoy podés mirarme a mí, podés mirar a cámara si querés, que está Esteban. No, pero es como que hubiera un amigo ahí, ¿eh? Okay. Pensá que hay un amigo, míralo también a lo largo de la charla. Después, si no le gusta, Esteban edita todo esto. Así que Photoshop, no te hagas problema. Argentina, licenciada en Ciencias Antropológicas. ¿Es antropóloga o no? Por supuesto. Sí. Y doctora en Antropología en la Universidad de Texas. Especializada en estudios étnicos e interculturalidad, con foco de las producciones político-culturales y derechos de los pueblos indígenas y su repercusión sobre la formación nacional y formación provincial de alteridad. La doctora Claudia Briones, en Los Científicos, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias a vos. Claudia, si tuviéramos que hablar de la piedra fundamental de la antropología, ¿cuál es? La idea base. Bueno, en realidad la antropología tiene un conjunto de ideas base que se vinculan a cosas semejantes, ¿no? Es la disciplina que trató de entender en el momento en que se fundan las ciencias sociales, hablamos de fin del siglo XIX más o menos, como disciplinas científicas, las sociedades que eran diferentes a la propia. Hay sociólogos para estudiar la propia sociedad. Había en ese momento antropólogos para estudiar las colonias, porque así empezó la antropología. Tiene ahí como un pecado original, ¿no? Por supuesto. Es una ciencia que va a convalidar el colonialismo. En realidad yo siempre, sobre todo a los alumnos, porque está muy feo educar en la culpa, ¿no? Entonces siempre les digo que hay un antropólogo muy interesante, es haitiano, ahora es profesor en Estados Unidos hace muchos años, Trujillo, que él dice que la antropología no inventó el salvaje, lo heredó. Y en realidad el salvaje, como tal, entre muchas comillas, es una construcción que empieza en el siglo XV, cuando la cristiandad viene a Occidente, ¿no? Y eso tiene que ver con la expansión colonial del mundo y la creación de distintos imperios, sí. Y la antropología fue la ciencia que en la repartija, en la división del trabajo, le tocó eso. Fue la que argumentó, ¿no? Entonces, volviendo a los conceptos, posiblemente el concepto de alteridad, ¿no? Del ser distinto, de los diferentes, de siempre un nosotros, que era el nosotros que miraba, fue uno de los conceptos basales, ¿no? Y lo derivado de ahí, porque lo que fue de la mano de esa culpa original, otro, decís vos. El otro, el diferente. El esfuerzo por entender la diferencia, ¿no? Lo que fue de la mano de esa culpa original es alguna movida que en su momento ya fue bastante interesante, ¿no? Porque la antropología, en un momento, digamos, fin del siglo XIX, digamos, el horizonte científico muy impregnado por ideas evolucionistas, esta, ¿no?, escalera humana hacia la civilización, que por supuesto era Europa y todo eso, hizo dos movimientos muy importantes para el pensamiento moderno, diría yo, ¿no? Uno, que fue mostrar la inexistencia de una relación uno a uno entre cultura, lengua y raza, que no era poca cosa en ese momento, porque todavía en algunos lados se sigue considerando lo mismo. Primer movimiento. Y el segundo movimiento es cambiar esa idea de cultura con C mayúscula como civilización a la idea de muchas culturas. Como cualquier producción humana. Dignas, digamos, y todas en realidad parte del mismo potencial humano para crear, ¿no? Para adecuarse a diferentes desafíos y crear cosas, ¿no? Así que bueno, estamos ahora recién viendo, bastante más de 100 años después, un poco los resultados, ¿no? Ha limpiado, ¿no?, sus culpas, podemos decir, en la segunda mitad del siglo XX. Digamos, el discurso científico, por el hecho de ser el discurso autorizado, tiene que responsabilizarse de muchas culpas. Todo discurso científico, ¿no? Porque, bueno, está construido sobre esa idea que hoy, digamos, ya no creemos tanto de, bueno, posibilidad de objetividad absoluta y neutralidad absoluta. Ninguna práctica científica tiene posibilidad de objetividad total y de ni el neutralidad periodismo absoluta. Claro.
Así que todo el discurso científico puede hacer sus revisiones. Yo diría que la antropología en ese momento casi, digamos, por un lado podemos decir que fue en cierta forma la hija del colonialismo, pero fue la hija rebelde, porque siempre fue en contra del propio discurso de la sociedad occidental, no en contra, sino mostrando, ¿no? Poniéndolo en perspectiva, que es lo que solemos hacer los antropólogos para entender la diferencia, poner cosas en perspectiva, ¿no? Así que fue como una hija rebelde, y a mí me gusta eso. Allá desde el mito del buen salvaje... Y lo que pasa es que tenemos las dos cosas, el mito del buen salvaje y el mito del mal salvaje, nunca decían nada de el salvaje, entre comillas, sino decían mucho de cómo cada cual se veía a sí mismo, ¿no? Si había críticas de la propia sociedad, entonces todo lo bueno se ponía en ese otro idealizado, Rousseau, ¿no? La maravilla, la ingenuidad. Si uno estaba muy confiado de los propios logros y se veía como la máxima expresión de la civilización, todo lo carente se ponía también en ese otro. Así que son discursos más sobre Occidente que sobre los otros. Ahí aparece con fuerza el discurso del eurocentrismo o el etnocentrismo, ¿no? Claro, claro. Y etnocentrismo entendiendo cómo leer a los otros, tratar de entender a los otros o juzgar a los otros, que no es lo mismo, pero a veces son cosas que se superponen, desde los propios valores, como si uno tuviese la verdad, ¿no? Y ahora como si los valores de uno fueran los naturales. Si fueran naturales, si fuesen universales, ¿no? Y entonces eso es etnocentrismo en términos genéricos, pero si ponemos esto en historia, que es lo que hay que hacer para explicar en ciencias sociales en general, nos damos cuenta que más que etnocentrismo lo que primó fue el eurocentrismo, ¿no? Entonces era una visión desde Europa, desde las potencias coloniales, respecto del resto del mundo, sí.